¿Qué tal con todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Junior Rounds. En este capítulo, en este segundo capítulo que tenemos, estamos aquí otra vez, los 5 fundadores de Junior Rounds, y hoy vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Como la anterior vez solo nos presentamos así muy escueto, muy rápido, hoy vamos a dar un poco más de detalles de nosotros. Entonces, yo soy el moderador de hoy, soy Gabriel Pazmiño. Y una de las cosas que vamos a presentar hoy es, por ejemplo, la enfermedad favorita y qué bacteria es la que más nos gusta. Y bueno, voy a empezar yo. Y bueno, mi enfermedad favorita, la verdad, chuta, hay muchas, pero si es que tuviera que irme por una, sería el lupus. La verdad que a mí el lupus me parece una enfermedad súper heterogénea. Le dicen igual la gran imitadora y se me hace súper chévere, súper difícil de diagnosticar a veces. Y mi bacteria favorita, la verdad, yo creo que me iría por el Trypanosoma cruzi. Igual hace como que un poco de enfermedades medio raras. Entre esas da cardiopatías a personas jóvenes, por ejemplo, que eso es algo súper raro, que una persona joven se presente con alguna cardiopatía. Entonces, para mí serían esas mis dos datos de hoy. Entonces ahora vamos por favor con David. Dave, preséntate un poco y cuéntanos cuál es tu enfermedad y bacteria favorita. Hola chicos, mucho gusto, mi nombre es David Pavón, pero más conocido como Dave. Y bueno, hablando con todo, ¿no? Con el respeto y la ética de hablar de enfermedades que sufren los pacientes, y respetando, ¿no? Que puedan sentir alguna de estas enfermedades como el lupus, que es bastante sintomático en ellos. Una enfermedad que a mí me gusta bastante, y de nuevo, o sea, que no se entienda mal que amo la enfermedad, pero se trataría de las leucemias. Me fascina esa sintomatología que tiene y también la posibilidad de ver alguna forma de ayudarles. Y mi bacteria favorita, que también no es por alabarle a la bacteria, pero que causa bastantes problemas, sería Pseudomonas aeruginosa, porque me parece increíble su presentación, cómo está sobreviviendo en los hospitales a pesar de tantos antibióticos. Entonces, esos serían mis dos datos que te puedo dar hoy. Qué chévere, Dave. Muchas gracias. Ahora vamos con Juli. Juli, cuéntanos un poco. Hola chicos, buenas noches. Pues mi enfermedad favorita después también tiene, diría de una vez, mi parásito favorito, es la leishmaniasis. Entonces, la leishmaniasis justo, pues me gusta bastante la leishmaniasis porque hay un montón de especies de leishmania. Entonces, dependiendo de la especie de leishmania, pues tienes un amplio espectro de... Bueno, tienes 3 básicamente. La leishmaniasis cutánea, la mucocutánea y la visceral. Y es bien interesante porque aquí en el Ecuador hay leishmaniasis, sobre todo en las zonas rurales, entre ellas las zonas amazónicas. Aquí en Ecuador hay más la cutánea que la visceral. La visceral, por ejemplo, se encuentra en Brasil. Y es bien interesante porque tiene un dato bien histórico. Por ejemplo, las leishmaniasis cutáneas son esas típicas úlceras que se ven. Y normalmente suelen ser pacientes que se tratan de quemar esa úlcera con la finalidad de cicatriz, cuando en realidad aún tiene la leishmania. Entonces me parece bien interesante el contexto histórico que desencadena esta enfermedad y esta especie. Muchas gracias, Juli, por ese aporte. Y bueno, vamos ahora con César, que fue nuestro primer presentador. César, preséntate y cuéntanos. Hola Gabito, hola chicos, espero que todos estén bien, que estén cuidándose. Y bueno, mi enfermedad favorita y bacteria favorita sería la Mycobacteria tuberculosa, que causa la enfermedad de tuberculosis. Y igual como tú dices, como la tuberculosis puede irse a cualquier lado, puede irse al cerebro y causar meningitis, parálisis de los nervios, y igual puede irse a cualquier parte del organismo y causar diferente patología. Entonces, igual eso me parece súper chévere. Gracias, César, por tu aporte. Y finalmente, vamos con Charles. Carlitos, cuéntanos. Ya, bueno. Primero, muchas gracias por tenernos otra vez en este nuevo episodio. Bueno, la verdad, a mí se me hace muy difícil escoger una porque, como que no sé, de todas hay como que algún componente que me gusta y otro que como que completamente detesto. Pero creería que al menos las que más me han estado
gustando últimamente ha sido las que tienen que ver con el hígado. En general, como llegar como a, o sea, no, capaz no te puedo decir como una enfermedad en específico, pero lo que me gusta bastante es como los cuadros desencadenados por, como que por enfermedades hepáticas. Me encanta como llegar y tipo analizar como qué puede ser a partir de eso, ¿me entiendes? O sea, me gusta como el punto en el que llegas te das cuenta que un paciente tiene como alguna patología hepática y te pones como a ver qué de todas las posibilidades, porque son un montón, como todas las que puede ser. Eso al menos me gusta bastante a mí. De ahí ahí también me gusta la sarcoidosis. Bueno, y de ahí mi parásito, bacteria, virus, etcétera, que más me gusta, yo creería que puede ser el Streptococcus, porque igual como, o sea, puede ser como una bacteria tan inofensiva, ¿no? Que te puede dar como solo faringitis, pero a la vez te puede dar como cuadros súper fuertes, ¿no? Te puede dar como una fiebre reumática, tiene manifestaciones cutáneas, también entonces se me hace una bacteria súper interesante, además de las primeras que aprendes cuando entras a medicina, entonces es como me trae bastante hacia mis primeros años de medicina, entonces me gusta bastante. Qué chévere. Bueno, muchas gracias. Ha sido interesante conocerles un poco más. Nunca habíamos discutido de esto. Tampoco hemos tenido tanto tiempo así virtualmente para conocernos más a fondo. Pero bueno, vamos a ir con el caso de hoy. A ver qué depara este casito. Entonces, el motivo de consulta para esta paciente es una paciente femenina de 41 años de edad. Acude a consulta por un dolor torácico de tipo pleurítico, presenta escalofríos y fiebre. Entonces, como los últimos serán los primeros, dice el dicho, Carlitos, vamos contigo. Cuéntanos qué te viene a la mente con este cuadro. A ver, bueno, mi primera impresión al ver, bueno, primero que nada, es una paciente femenina que está o sea, es una adulta como no tan mayor, es una adulta como común y corriente, que acude, bueno, por dolor torácico de carácter pleurítico y que tiene escalofríos y fiebre. Entonces, bueno, empezando con de esta lista de que nos refiere el paciente, yo creería que lo más importante ahorita es categorizar, y al menos la que dominaría hacia dónde vas a llevar el caso, debería ser el dolor torácico. Porque, bueno, el dolor torácico es una de las presentaciones de bastantes emergencias. Entonces, yo creería que por lo menos podríamos empezar como categorizando el dolor torácico o al menos tratando de ver si es que no es algo súper urgente, como por ejemplo un síndrome coronario agudo, si no es algo pulmonar, como yo que sé, una tromboembolia pulmonar, o quién sabe, quizás hasta una emergencia del esófago, ¿no? Una ruptura o algo así. Obviamente, como ya después cuando nos vamos al dolor, a la característica de dolor, que es el dolor pleurítico, eso ya más o menos nos lleva a que puede ser algo relacionado con la pleura o con el pericardio, quién sabe. Claro, obviamente muchas cosas más, hasta el mismo TEP te puede dar como dolor pleurítico, pero creo que un buen approach, al menos para empezar a caracterizar a este paciente, es como tomar el dolor torácico y ver, y al menos descartar que tenga alguna causa que comprometa la vida, ¿no? Entonces hay como esta mnemotecnia que es el 4 más 2 más 2. Entonces el 4 es como 4 cosas cardíacas, 2 cosas pulmonares y 2 cosas esofágicas. Por ejemplo, las 4 cardíacas son un síndrome coronario agudo, una disección aórtica, un tamponamiento cardíaco o un Takotsubo. De ahí las dos pulmonares son el TEP y el neumotórax, y las dos del esófago puede ser una ruptura o una impactación. Entonces yo creo que por lo menos deberíamos tener estas en mente y descartar, o sea, al menos se presenta como no sabemos tampoco de cuánto tiempo es la evolución, ¿no? Entonces creo que si es que es aguda podríamos tomar en cuenta esto y ver hacia dónde podemos irnos. Además de que los escalofríos y la fiebre, aunque quizás capaz esto le dejo a que alguien más discuta, pero también son signos un poco de alarma. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Carlitos. Excelente. Me pareció súper chévere cómo viste tu aproximación. Bastante completa, sobre todo porque, como sabemos, los dolores torácicos pueden ser extremadamente complejos y que pueden poner en riesgo la vida. Entonces, muchas gracias por eso. Entonces, vamos a poner aquí como la primera perla clínica: el dolor torácico puede ser
una entidad catastrófica. Pero igualmente mencionaste, igualmente tenemos otro tipo de dolores torácicos, los cuales no necesariamente nos ponen en riesgo. Sin embargo, me parece excelente ese approach que nos diste. A ver, cuéntanos, Juli, ¿qué tú podrías decirnos de los escalofríos y la fiebre? ¿A qué te orientaría más esto? A mí esto del dolor torácico pleurítico y el escalofrío y fiebre, por un momento me haría pensar en una neumonía, porque al final este dolor torácico pleurítico con fiebre y escalofrío también podría darse una neumonía. De ahí, si nos vamos a algo cardíaco, podría ser también una pericarditis. A veces las pericarditis suelen cursar, aunque no es tan usual que sea un componente infeccioso, pero puede pasar, suelen cursar con este dolor torácico pleurítico. Pero ahí tendríamos que buscar si es que este paciente también presenta un roce pericárdico, o si es que tal vez están disminuidos los ruidos cardíacos. De ahí también también estaría pensando de que podría ser una miocarditis, aunque no es tan usual, pero también puede presentarse como un dolor torácico pleurítico, similar, puede comportarse similar a una pericarditis. De ahí, justo por la fiebre y escalofríos me voy por esos lados, pero creo que el hecho de tener un dolor torácico pleurítico, dado que también es típico en los tromboembolismos pulmonares, también deberíamos indagar un poquito más, a ver si es que no tiene una hipotensión, si no tiene taquicardia, taquimia, para descartar esa emergencia médica. Excelente, muchas gracias, Juli, por tu aproximación. Y súper chévere. Entonces podemos ver que que de momento tendríamos un cuadro infeccioso que se le atribuiría a una neumonía. Sin embargo, tú no atribuirías una infección, puesto que sería una causa más rara de una pericarditis o alguna cosa así. Me parece súper chévere esa parte inicial. Entonces, bueno, creo que ya se más o menos desglosó. No sé si alguien quiera decir algo. David o César, ¿quisieran acotar algo? Bueno, tal vez podría añadir que este dolor pleurítico es muy típico del derrame pleural. Entonces, como tenemos estos escalofríos y fiebres, como dijo Juli, la neumonía que luego produce un derrame pleural podría producir este cuadro. Y también podría añadir que también la tromboembolia pulmonar es muy típico este dolor pleurítico igual. Muchas gracias, César. ¿Tú, Dave, alguna cosa que quisieras acotarnos? Puede ser, tal vez, ver bien desde cuándo tiene todos estos síntomas y también el examen físico, porque sería importante descartar cualquier causa, sobre todo TEP, ¿no? Que se puede presentar con una taquicardia y que ya la podríamos asociar y ver el curso del paciente. Perfecto, me parece súper chévere que me digas eso de los antecedentes, porque justo aquí les voy a poner todos los antecedentes que tiene esta paciente. Entonces, de antecedente patológico personal nos refiere que tiene hipotiroidismo. Dice que toma una tableta antes del desayuno todos los días, no nos refiere la dosis, puesto que no lo recuerda. Refiere que tiene hipertensión arterial, se encuentra medicada, pero no recuerda qué toma, tampoco recuerda desde cuánto tiempo tiene estas patologías. Sin embargo, para la patología presente, dice que desde hace un mes se presenta que presenta fiebre con los escalofríos, este dolor pleurítico en el tórax, que tiene dolor en las articulaciones pequeñas de las manos y frío en las extremidades. La razón por la que acude es por lo que el cuadro no ha cedido, no ha tomado absolutamente nada para que el cuadro ceda. Pensó que ya tenía que pasar en algún punto, sin embargo, sigue así la paciente. Hace un año nos dice que tiene fatiga progresiva, que ha tenido una pérdida de peso extremadamente marcada, súper importante, 20 kilogramos de peso. No refiere su peso anterior, no se acuerda de cuánto ha perdido. Ella, sin embargo, ya vamos a ver aquí en el examen físico, porque nosotros tenemos el récord de esta paciente. Además nos refiere que presenta artralgias y la fiebre intermitente baja. Este ya es el patrón más de la fiebre, cómo sería, o sea, más su característica. Además, tenemos algo importante. Dice que ha presentado una coloración en la piel un poco rara, o sea, y que se tomó una foto. Entonces, les voy a poner aquí al ladito la foto. De antecedentes patológicos familiares, no refiere nada importante, y antecedentes patológicos quirúrgicos tampoco tiene nada llamativo.
Ahora vamos con Dave. Tú que nos solicitaste los antecedentes, ¿qué piensas con todo esto ahora? Primero, para no dejarles con la duda a los que están escuchando y no viendo, con la foto que nos mostraste, podemos ver, diría ya desde ahorita, que es un síndrome de Raynaud. Se presenta la clásica hipocoloración de las falanges distales con preservación del color en la parte proximal de la mano. Entonces ahí creo que ya pueden estar sacados de duda de qué salió en la foto. Y bueno, ya viendo todos estos antecedentes y asociando que Raynaud se presenta y se asocia con enfermedades autoinmunes, al igual que el hipotiroidismo, y vemos que este paciente tiene síntomas desde hace un mes. Entonces, no es que no me preocupe, pero al menos me alivia un poco que no sea algo de que le pasó hoy y que podríamos decir, ok, estamos en una emergencia, pero quién sabe que aún no. Los síntomas que presenta de antecedentes son súper raros, eso sí te puedo decir, porque tenemos fiebre de un mes, los síntomas que nos dijiste antes, dolor pleurítico, el frío en las manos, no sé si también se asocia con el síndrome de Raynaud, o por aquí solo nos menciono frío en las extremidades. La pérdida de peso de 20 kilogramos es notoria de hace un año. Como no tengo más, me podría atrever a decir que estamos frente a un proceso inflamatorio, tal vez de clase autoinmune, que nos está permitiendo que la paciente siga con estos síntomas. Perfecto, muchísimas gracias, Dave. Me parece un abordaje súper completo que nos acabaste de decir. César, ¿quisieras tú acotar algo más con esto? Bueno, con la fiebre podría decir que, como dijo Dave, o sea, no tenemos mucha historia, pero tal vez podría ser también de origen maligno. Tenemos que recordar que el cáncer también puede causar fiebre, igual las enfermedades autoinmunes y tal vez una infección, pero no parece tanto una infección porque ya tiene por un año. De ahí tenemos también artralgia. Sería bueno saber qué articulaciones le duele, si son periféricas o centrales, si están inflamadas. Y eso. Muchas gracias, César. Julio, Carlos, ¿alguna cosita que nos quieran acotar? ¿Algún pensamiento, alguna cosa? Juli, cuéntanos. Yo pensaba que sí, de hecho tiene estos síntomas constitucionales que nos sugiere una entidad crónica, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención el hecho de que hace un mes comienza, además de la fiebre, comienza a tener escalofríos. Normalmente estas entidades crónicas, por ejemplo, constitucionales, ¿verdad? Suelen tener un patrón intermitente bajo, como que no suelen ser tan abruptos y no suelen acompañarse con escalofríos. Entonces, podría ser que estuviese, además de tener algo crónico, que estuviese concomitantemente algo agudo o subagudo, dependiendo de qué etiología, que dé estos escalofríos. Ya, listo. Muchas gracias, Juli. Charles, ¿tú alguna cosa que quieras acotarnos o que quieras insultarnos que estamos diciendo mal? No, yo la verdad creo que han sido bastante completos. Han tomado el caso de una forma súper holística. Creo que se han tomado en cuenta todos lo que se encuentra referido en los antecedentes. Sí, nada, César habló de las artralgias, toparon el síndrome de Raynaud, y también justo lo que dijo Juli sobre como la temporalidad, que pueden haber más de, o sea, puede no ser un solo cuadro el que esté, me parece también un muy buen aporte. Entonces, no, la verdad no tengo mucho que decir ahorita. Chévere, muchas gracias. Entonces, vamos ahora a ver un poco del examen físico, ¿sí? Todo el resto, por ejemplo, aquí en antecedentes que no nos refiera, sus antecedentes ginecobstétricos, todo se encuentra dentro de lo normal. Tendrán que por tiempo no podemos discutir absolutamente todo, no podemos hacer una historia clínica al 100%, ¿no? Sin embargo, tenemos que ir apresurando un poco el paso para que nuestros televidentes no se fastidien de nosotros. Entonces vamos a pasar rápido ahorita al examen físico y junto con los signos vitales. Aquí en los signos vitales nosotros tenemos una frecuencia cardíaca de 103 latidos por minuto, es decir, está taquicárdica. Tenemos una frecuencia respiratoria de 15, se encuentra normal. Tenemos una temperatura de 38.4 grados centígrados, está con fiebre. Una presión arterial de 125,82 milímetros de mercurio, estaría bastante bien controlada su hipertensión, recordemos eso.
El peso antes era 80 kilogramos y ahora se encuentra en 60 kilogramos, entonces se confirma esa baja de peso de 20 kilogramos, que es sumamente importante en un año. La talla se encuentra en 1,60, 1,60 metros. Encontramos que su piel se encuentra pálida, también se encuentran las escleras pálidas. Podemos ver que hay una alopecia difusa, tenemos adenopatía cervical, no tenemos ningún tipo de rash. La auscultación cardíaca se encuentra perfecta, no hay soplos, galopes, o sea, no hay absolutamente nada que nos llame la atención. El corazón se encuentra súper bien de momento. En los pulmones tenemos el murmullo vesicular se encuentra conservado y no escuchamos ruidos anormales tampoco. Podemos ver en las manos que encontramos esclerodactilia, además de que tenemos edema en las manos pero lo interesante es que no presenta dolores de articulaciones al momento de la palpación, ¿sí? Porque recordemos que la paciente nos refería a artralgias. Entonces, ¿ustedes qué les parece este examen físico, estos signos vitales? ¿Qué le llama más la atención? ¿Qué le descartan? Vamos contigo, Charles, a ver qué nos cuentas. A ver, bueno, entonces, de lo que veo tenemos una paciente adulta con antecedente de hipotiroidismo, que bueno, se presenta al examen, se presenta a la consulta por dolor pleurítico, dolor torácico de carácter pleurítico. Hasta ahora no estoy seguro si no escuché, pero ¿de cuánto tiempo de evolución era el dolor? Un mes. De un mes, ¿verdad? El dolor empezó hace un mes, sí. Listo, entonces con dolor de hace un mes y con síntomas constitucionales como fiebre y escalofríos igual desde hace un mes. Además de esto, la paciente tiene, me parece, presenta fenómeno de Raynaud y aparte, no sé, puedes bajar un poquito más, creo que no me falta nada, vamos. Y aparte tiene un año de fatiga, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, viendo todo esto, o sea, bueno, el hecho de que tenga el fenómeno de Raynaud y que tenga como síntomas como la fatiga, la pérdida de peso y las artralgias, desde hace un año me hacen pensar en que puede ser dos entidades, una de ahorita y una pasada, o sea, bueno, una crónica, algo como agudo en crónico, que se está presentando en esta paciente, o sea, este dolor torácico de un mes de evolución y con fiebre y con escalofríos y todo esto, me hace pensar en que puede ser alguna patología como una tuberculosis. O sea, no tenemos antecedentes mucho sobre cómo son la salubridad de esta paciente, está vacunado o no, o de verdad si tiene algún factor de riesgo, pero al menos este cuadro como podría presentarse o podría pensarse en una tuberculosis. No sabemos igual el estado de inmunocompromiso de la paciente, no sabemos si está, o sea, tiene HIV o alguna de estas cosas, que capaz sería importante ver después, ¿no? Si es que tiene, o sea, hacer el examen luego, ver el estado de inmunidad de la paciente. Pero ajá, eso se me viene a la mente con esto y con lo anterior. El hecho de que tenga las artralgias igual no sé si es que nos dice... No nos dice en dónde le duele, pero yo creía que deberíamos ver el patrón de qué articulaciones le duelen, si es simétrico, asimétrico, no sé, tipo tratar de encasillar la localización y el patrón de estas artralgias, o sea, al menos ya es más de un año, capaz podríamos pensar, yo que sé, en una artritis reumatoidea, no sabemos tampoco si es que hay deformidad, o bueno, tiene esclerodactilia, pero, no, o sea, se puede como ir pensando, porque además de que tiene una pérdida de peso bastante significativa, entonces... El hecho de que tenga artralgia y que tenga todos estos fenómenos autoinmunes, al menos a mí me hace pensar en que pueda haber algo que ya tenga de base, alguna condición crónica que tenga de base, en la que se está sobreponiendo capaz de alguna condición que sea infecciosa o inflamatoria de inicio, capaz no tan agudo, pero subagudo. Súper chévere, Carlitos. Muchas gracias por tu abordaje. Y sí, la verdad es que justamente como hablamos, estos son case reports que hemos estado buscando y lastimosamente no encontramos y no encontré tampoco cuáles eran las articulaciones que le dolían a esta paciente. Exactamente como tú mencionaste, sería un punto clave de saber si es que es un dolor simétrico, asimétrico, pero lastimosamente no les puedo dar ese dato.
discúlpenme, sí. Sin embargo, me parece algo súper interesante y súper llamativo que le están buscando ahorita dos entidades. O sea, estamos hablando de dos entidades, una entidad aguda, subaguda y una entidad crónica. ¿Creen que hay alguna forma de englobar todo este cuadro en una sola entidad? César, cuéntanos tú, que te veo con ganas de hablar. Bueno, tal vez, o sea, el dolor de las artralgias, o sea, si tuviera artritis, tal vez me haría pensar también en una artritis reumatoide, y esta también suele tener sus picos y sus otras presentaciones extraarticulares, y entre una de ellas puede ser compromiso pulmonar, pero si bien veo que en el examen físico los pulmones se encuentran como que sin alteración, no tenemos el examen físico de un derrame pleural que podría ser matidez a la percusión o disminución de los ruidos hidroaéreos. Entonces, como que siento que en el pulmón no está pasando mucho. Y la esclerodactilia igual me hace pensar en una esclerodermia, y sería bueno igual hacerle otras preguntas como si ha tenido disfagia o tal vez otras manifestaciones cutáneas. Perfecto, César, muchas gracias. Y bueno, además de las manifestaciones cutáneas que vimos, por así decirlo, manifestación cutánea con Raynaud, no ha presentado ningún otro tipo de manifestación cutánea, justamente por eso se puso aquí igual en el examen físico que no ha tenido un rash inmediato ni tampoco previamente. Y bueno, ¿alguien quisiera aportar con alguna otra cosa más? Muchas gracias, César, por tu aporte, no sé si te dije. Julio o Dave, ¿alguien quisiera decir algo? Tal vez justo como a lo que iba César, si queremos tal vez englobar todo esto en una sola enfermedad, podríamos concentrarnos en tal vez patologías del tejido conectivo. Como vemos una presentación tan difusa, podríamos no ser tan específicos, irnos con un overlap de diferentes enfermedades o una enfermedad mixta del tejido conectivo. Excelente, me encanta tu propuesta, la verdad, de esta enfermedad mixta de tejido conectivo. ¿Podrías desarrollarlo un poquito más para los que no sabemos qué es una enfermedad mixta de tejido conectivo? No, bueno, o sea, primero sería que hay sobrelapamiento de los síntomas entre dos enfermedades que puede ocurrir, y eso necesariamente no es una enfermedad del tejido conectivo mixto, sino que es dos entidades que afectan el tejido conectivo, se presentan simultáneamente, más una característica de la otra. Pero para que tengamos una enfermedad del tejido conectivo mixto, tendremos que tener, también es súper confuso, pero también es un overlap de síntomas, pero tienen que haber necesariamente algunos. Sobre todo se relaciona con la artralgia o con el síndrome de Raynaud que tenemos en esta paciente. Perfecto, muchísimas gracias, Dave, por tu aporte. Entonces, ahora me parece súper importante poner que las enfermedades del tejido conectivo pueden ser un overlap de dos enfermedades, ¿no es cierto? Como tú lo mencionaste, o puede ser una entidad propia que se le denominaría enfermedad mixta del tejido conectivo. Juli, creo que te vi con cara de que querías decirnos algo por ahí. Yo quería comentar, creo que no hablamos también acerca de la palidez que presenta la paciente, perdón. Y esta piel y escleras pálidas podría significarnos que está sufriendo un proceso anémico. Y aquí sería muy bueno saber si es que tiene un componente hemolítico o no hemolítico, porque generalmente, como Dave está dando la teoría de que podemos estar ante una enfermedad del tejido conjuntivo, podría ser que esté abarcando un proceso hemolítico. Y también si estamos pensando, como la otra vez, que estamos pensando en una posible malignidad, podríamos pensar que es una anemia más de enfermedad crónica. Perfecto, Juli, muchísimas gracias. Y sí, entonces creo que con lo que tú nos acabas de decir, y creo que ya se ha abordado todo lo habido y posible por haber en el examen físico y antecedentes, no sé si quisieran hacer alguna otra pregunta para poder pasar a los exámenes de laboratorio. Pasemos y tal vez ahí podamos hablar de más cosas. Chévere, entonces, ¿qué exámenes de laboratorio solicitarían ustedes? Primero que nada, vamos con alguno que otro diagnóstico para poner en contexto esto. Ustedes, con todo este examen físico, con los antecedentes, ustedes, ¿qué diagnósticos le darían
de momento, lógicamente sería un poco ir de tiro al blanco, ¿no? Pero, ¿qué se les ocurriría? Bueno, como ya dije, tal vez porque la paciente ya tiene hipotiroidismo, entonces es una enfermedad autoinmune y presenta bastantes signos, entonces yo me iría más por una enfermedad autoinmune, entonces yo estaría pensando en una esclerodermia. Ya. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera darse algún diagnóstico diferencial? Si no quieren decir, les hago hablar, verá. Yo me iría también, podría ser un lupus. Ya, entonces, perfecto. Creo que también calza el hecho de que presentara esta anemia, el hecho de la alopecia, creo que cumple bastantes, como de varios sistemas. Interesante, muchas gracias, Juli. O sea, Carlitos, por favor, bienvenido. Cuéntanos. o sea, lo único que quería decir yo es que, o sea, tomando en cuenta lo que han dicho igual todos, esto de que puede ser también una overlap, yo creería que podríamos como pedir como algunos anticuerpos que como que nos puedan servir como para ver si es que, o sea, si es que se encuentra en alguna de estas, ¿no? Porque, por ejemplo, como tiene varias manifestaciones en varios sistemas, o sea, tal como Juli, puede ser un lupus, puede ser una esclerodermia, por las artritis, o sea, bueno, las artralgias en realidad, porque no, o sea, en el examen físico no revela mucho sobre si es que tiene inflamación en las articulaciones, pero capaz podríamos como tener buscar así que sea, factor reumatoide, o podríamos buscar, yo que sé, irnos a ver si es que tiene como algún, no sé, por este lado de las autoinmunes, o sea, como buscar los anticuerpos. Y también algo que se nos está pasando bastante es que como tiene dolor torácico, creería que sería bueno también una placa de tórax. Ya, perfecto, muchas gracias, Carlitos. Entonces, de momento, pongamos los diagnósticos diferenciales en enfermedades autoinmunes. Primero estuvo la esclerodermia, después está el lupus. Y les voy a poner una que estaban diciendo antes, que eran las infecciosas, que me parece un poco importante descartar, porque justo estábamos hablando de este cuadro crónico que pudo ser exacerbado por algo agudo, y que son dos fenómenos, lógicamente, que están confluyendo ahorita en la presentación de esta paciente. Entonces, dejémosle ahí por el momento con estos 3 diagnósticos. Y si quieren decir algo más, es el momento de decirlo antes de irnos a los laboratorios. Lo diré ahorita sobre las infecciosas. Muchas gracias. O sea, sí, Dave. no, perdón, Juli, ¿qué ibas a decir? No, perdón. Por favor, siga usted. Cuéntenos. Sobre todo las infecciosas, sí podría estar en los síntomas, o sea, como diagnóstico diferencial de la paciente, pero algo que no me gusta es que las infecciones se resuelven o se empeoran y terminan por devastar al paciente, sobre todo si asociamos, yo creo que esto de infeccioso más lo traes por el dolor tipo pleurítico del tórax, y enfermedades que vayan por esta zona suelen ser súper fulminantes si dejamos que pase un mes con una infección. Entonces, o tiene un sistema inmune que va súper bien un rato y luego se baja, o quién sabe qué, pero tenerle un mes así, sí estaría bien considerar una infecciosa, pero ahorita con todo esto me centraría más en una enfermedad autoinmune. Muchas gracias, Dave, por tu aporte, me pareció excelente. Yo quería decir algo. Bueno, como el Dave dice, como que las infecciosas usualmente son más agudas, pero también tenemos como que recordar que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa subaguda, entonces tal vez nos podría cuadrar un poco por ahí. Y justamente eso fue lo que Charles nos dijo al inicio, casi al inicio del capítulo. Más que nada por eso le puse, porque Dave tienes absolutamente toda la razón. Si nosotros no tratamos de una enfermedad infecciosa, muchas veces de alguna bacteriana, que son las que más progresan, porque las virales suelen a veces limitarse, ¿no? Pero exactamente, yo más le vi por el punto de Charles, que decía una tuberculosis, y ahora como César nos lo recalca otra vez, no necesariamente es algo fulminante, algo agudo, sino algo que se puede volver subclínico. Y muchas gracias por recordárnoslo, César. Juli, ¿tú que querías decir algo que estabas ahí entre que no? Sí, que sí, ajá. ¿no? Es Cuéntanos. que, de hecho, por ejemplo, en el lupus, lo que podría suceder es que
si es que tuviese lupus o cualquier enfermedad del tejido conectivo que genere una leucopenia, su sistema inmune ya estaría comprometido. Y quién sabe si tal vez esta infección que estamos suponiendo puede ser como una complicación de alguna de estas enfermedades. Que podría ser, no podría ser, pero tendríamos que indagar un poco más. Súper chévere, muchas gracias por tu aporte y me parece fenomenal. Y eso justo, lo que tú dices, leucopenia, etcétera, pasémonos a los exámenes de laboratorio justamente para ver qué es lo que puede tener. Entonces, alguien que me quiera decir, ¿qué le solicitaría a la paciente? Una vez más, Charles ya nos dijo una radiografía de tórax, la biometría hemática que se pediría como que de base. ¿Alguna otra cosa que se les vendría a la mente o que quisieran solicitar? Venga, César, cuéntanos. Tal vez podemos pedir la proteína C reactiva que nos muestra si es que está teniendo una inflamación. Y tal vez, dijimos ya los anticuerpos, sí o no. No mencionaron nada de anticuerpos, pero está bien. Ya que lo piden, les daré un poco de anticuerpos. Entonces, vamos rapidito con las pruebas de laboratorio. Entonces, inicialmente tenemos una biometría que tiene glóbulos blancos de 1400, tenemos plaquetas de 98,000, una hemoglobina de 7.8. Los datos que les pongo aquí del volumen corpuscular medio y el hematocrito literalmente estaban puestos como bajo. Disculpen por no poderles dar datos exactos y puntuales, pero decía así, literalmente bajo. La velocidad de litrosedimentación está en 80 milímetros hora. La PCR, justamente lo que pediste, César, está en 180 miligramos sobre litro. También les voy a ayudar con otras cosas que estaban puestas ahí en el caso. La ferritina estaba en 7.654 microgramos sobre litro. Los valores normales varían desde 11 a 307. También, justo como estábamos hablando de que podría ser una entidad cardíaca, ¿no? Que decíamos justamente que los dolores torácicos pueden tener algún compromiso, o sea, pueden tener una etiología mortal. Entonces, igualmente le solicitaron aquí CKMB, que encontramos en 13.8 y las troponinas que las encontramos en 0.15. Ahora sí, vamos, Juli, cuéntanos un poco de estos exámenes iniciales de laboratorio. ¿Qué entenderías con esto? ¿Qué te llama a la mente? ¿Qué nos puedes contar? Interprétanos un poco esto. Ya, a mí me está llamando la atención, las plaquetas están disminuidas. Sí, están disminuidas. Presenta una trombocitopenia. También el hecho de que tengo un hematocrito bajo, volumen corpuscular medio bajo también, y la hemoglobina está baja. Me hace pensar que tal vez está sufriendo un evento anémico, y este evento anémico me haría pensar que está sufriendo un evento anémico. No estoy muy bien seguro, no me acuerdo muy bien el algoritmo de diferenciar, pero ferropénico. No sé si alguien podría corroborar eso. Y de ahí las troponinas definitivamente están afectadas a nivel cardíaco. Y eso. Y la ferritina está muy elevada, está bastante elevada. Eso nos podría sugerir que... No me acuerdo muy bien el método, el algoritmo diagnóstico, pero sé que tiene que ver con la anemia. Muchas gracias, Juli. Sí, estás completamente lo cierto. ¿Alguien que quiera completar o complementar la idea de Juli? Por si acaso. Algo que yo quería decir, o sea, bueno, lo que me hace pensar más la anemia, o sea, más que en irme por el lado de la anemia, lo que yo pienso es en que, o sea, quizás también puede haber un componente como de angina en o bueno, si no es angina, como capaz de ya un infarto como tal en el paciente, por dos, o sea, bueno, ¿por qué? Porque tiene las troponinas elevadas, aunque hay bastantes otras condiciones que pueden elevar la troponina, pero también, o sea, tenemos que recordar que hay varios tipos de infarto, entonces, o sea, no solo es como la oclusión de una de las coronarias, sino, o sea, lo que te determina el dolor anginoso del corazón es que no se llegue a los requerimientos de oxígeno que tiene el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, en cuadros, al menos esta paciente lleva como todo un mes, quizás ya con anemia, ¿no? Entonces, si es que ya lleva tanto tiempo sin
llegar a los requerimientos de oxígeno que el corazón necesita, muy probablemente esté con un infarto de otro, no de tipo 1, no recuerdo qué tipo de infarto es en el que, o sea, como que tu corazón se puede infartar porque no tiene suficiente oxígeno como para mantener la función, pero creo que también se debe tener en cuenta ese tipo de cosas. Al menos considerando que es o sea, que el dolor, o sea, este cuadro lleva como un mes. Entonces, pensando eso también, es muy probable que si es que, o sea, si nos vamos por ese lado, que si es que está teniendo un evento de este tipo, capaz de esto le está desencadenando el resto de como el flare, no sé, si es que tiene un flare, como podría desencadenarse por como este evento de estrés que está teniendo ahorita por un mes la paciente, ¿no? Muchas gracias, Carlitos, por tu aporte. Y Julia, ahora quieres decirnos otra cosita, cuéntanos. Sí. Esto era de la hemoglobina y el volumen corpuscular medio y todo esto. Al inicio yo dije que era anemia ferropénica, no obstante, el hecho de que tenga esta ferritina elevada me hace sugerir que, o sea, ya se rompe todo eso, sino me hace sugerir que más que es una anemia de origen de enfermedad crónica. Entonces, para aclarar esa parte de ahí. Muchas gracias, Juli. Justamente vemos reactantes de fase aguda elevados, ¿no es cierto? Que la ferritina es uno de ellos, la PCR es otro. Ahora, yo sí quiero preguntarles una cosa. ¿Es tener CKMB altas o troponinas elevadas es sinónimo de infarto o es sinónimo de daño o injuria cardíaca? Es sinónimo de injuria cardíaca, porque podemos recordar que también en miocarditis las troponinas están elevadas y más que todo nos indica que hay una necrosis de los miocitos, más no una isquemia per se. Exactamente, entonces aquí y puedes recordarnos, César, por si acaso, si es que sabes qué percentil nosotros tenemos que cumplir para decir esto es más seguramente un infarto, porque el diagnóstico de infarto es más que nada con el laboratorio, porque debemos recordar que el electrocardiograma lo que nos diagnostica son arritmias, más nos sugieren infartos, pero justamente por eso recurrimos al laboratorio. No sé, César, si nos puedes ayudar con eso. Claro, o sea, en las troponinas, en los biomarcadores cardíacos, la troponina I es la más sensible y usualmente se suelen elevar incluso dentro de las primeras 2 horas, pero tenemos laboratorios de hasta más del percentil 99. Entonces, eso nos indicaría que fuera un infarto. Entonces, estas troponinas, como diría el doctor Guevara, están medias chimbas. Muchas gracias por tu aporte, César. Y justamente creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una elevación media chimba probablemente no nos sugieran un infarto total, ¿no es cierto? O sea, algo muy sugestivo de un infarto. Pero siempre es bueno descartar, como dijimos, porque un infarto puede complicarse de la noche a la mañana y eso y sería chao paciente después, pues. Entonces eso es algo que no quisiéramos definitivamente que se nos pase por alto. Ahora les voy a poner aquí en las partes de inmunológicos toda la serología que le solicitaron a esta paciente. Entonces, tenemos ANA en una proporción de 1 a 2560, ¿sí? Anti-DSNA está negativo. Anticuerpos antifosfolipídicos se encuentran negativos. Todo esto para el síndrome antifosfolipídico, sí, se abrevió así más fácil. Tenemos también los niveles de complemento bajos. Tenemos anti-ribonucleoproteínas, anti-SMID y anti-RO positivos. Ahora, ¿qué se les viene con esto a la mente? Dave, quisieras contarnos un poco, que ya no nos has hablado mucho, nos has dejado un poco solos. Ya, entonces tenemos a ANA, que son anticuerpos que siempre se piden, sobre todo cuando pensamos en enfermedades autoinmunes, y vemos que están elevadas en comparación a lo que se suele o se debería tener. Pero también tenemos algo súper importante, que son las últimas que nos mencionaste, anti-RO, anti-SM. Estas ya nos sugieren más una enfermedad asociada, creo que es a dermatomiositis, miositis, polimiositis, alguna enfermedad inflamatoria del músculo, lo que se correlacionaría también con esta creatinina quinasa elevada. Muchas gracias, Dave. Excelente tu approach. ¿Alguien más que nos quiera comentar alguna otra cosa? Juli, cuéntanos. Anti-SMID y anti-RO, bueno, el anti-SMID es más específico de lupus.
El anti-RO también es del lupus, pero también pueden encontrarse, como por ejemplo en el síndrome de Sjögren, ese síndrome con nombre raro. Pero sí, entonces, no sé. De momento me sugeriría un poquito más el lupus. Perfecto, Juli, muchas gracias. Bueno, entonces para no perder ya tanto el tiempo, porque se ha visto una discusión súper chévere, más que nada para nuestros televidentes que no pueden escucharnos por tanto tiempo a veces, vamos a pasar rápido a algunos exámenes complementarios que nos están dando en el caso. Entonces tenemos primeramente un electrocardiograma que nos refiere que hay inversiones de ondas T en derivadas anterolaterales, pero el resto se encuentra perfectamente normal. En la radiografía de tórax encontramos una cardiomegalia, pero no se presenta ni infiltrado ni efusiones. Tenemos un eco abdominal, que hay una que no presenta ningún tipo de dilatación intra o extrahepática y un conducto biliar normal. No sé por qué le habrán pedido el eco abdominal, pero así nos lo refieren. Además le hicieron una tomografía en la cual podemos ver fibrosis pulmonar en los lóbulos inferiores. Es una fibrosis pulmonar bastante leve, no tan marcado, y justo César nos mencionó algo de la fibrosis pulmonar. Vamos a ir contigo para que nos ayudes un poco con esto después. Y finalmente tenemos un ecocardiograma que fue transtorácico, en la cual se ve una disfunción sistólica moderada, una fracción de eyección del 40% y hipertensión pulmonar moderada. Ahora sí, César, cuéntanos un poco de esto. ¿Cómo interpretarías tú estos exámenes complementarios? Ya, la cardiomegalia me llama la atención porque teníamos también estos marcadores cardíacos que nos mostraban que algo está pasando en el corazón. Ya tenemos esta cardiomegalia, entonces podríamos pensar que algo realmente está sucediendo. Aunque si bien en el examen clínico no teníamos nada que nos sugiera, pero en la RX sí lo vemos. De ahí tenemos la TC, la fibrosis pulmonar, y esta es muy típica de enfermedades autoinmunes, sobre todo la esclerodermia se acompaña con fibrosis pulmonar, la artritis reumatoide, lupus también puede tener. Entonces, la fibrosis pulmonar usualmente da este patrón de restrictivo, entonces también podríamos hacer una espirometría para ver si es que está con un patrón restrictivo. Muchas gracias, César. ¿Alguien más que nos quiera acotar algo? Por ejemplo, con el ecocardiograma, ¿qué nos sugeriría una fracción de eyección del 40%? ¿Qué significaría eso en esta paciente? El eco del 40% significa que ya tiene una falla cardíaca con una disfunción sistólica, ya que el corte sería menos de 40, que la persona ya no puede realizar la contracción correcta del corazón y no puede bombear lo suficiente. Entonces podríamos decir que está teniendo una falla cardíaca aguda, aunque no tiene la clínica. Muchísimas gracias, César, por tu aporte. Y ahora sí, vamos a ir con el fun fact de este día antes de ir con el diagnóstico final y las últimas partes que nosotros deberíamos abordar del caso. Por favor, César, no sé si nos puedes ayudar moviendo la parte derecha de lo que son objetivos de aprendizaje. Ahí estamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como siempre nos han dicho en la Facultad de Medicina, y hay de hecho bastantes dichos que dicen el médico que solo sabe de medicina ni eso sabe. Entonces hoy les quiero presentar un fun fact diferente, ¿no? Entonces hoy nos encontramos exactamente en el 1 de mayo de 2021 y les presento a este personaje que se llama Ayrton Senna da Silva. Él fue un piloto de Fórmula 1, nacido el 21 de marzo de 1960. Es considerado probablemente el mejor, si no es de los mejores pilotos que ha existido. Y tiene bastantes logros, como pueden ver, ha tenido 41 victorias dentro de las carreras, 65 pole positions, que es haber clasificado como el tipo más rápido previo a la carrera. Ha sido 3 veces campeón del mundo y aquí les pongo un dato interesante que tiene 6 victorias en Mónaco, de las cuales 5 fueron consecutivas. Mónaco es considerado el circuito probablemente más difícil de masterizar o de ganar tantas veces en la Fórmula 1. Y él lastimosamente falleció el 1 de mayo de 1994 en el Gran Premio de San Marino, ahora que se llama
el Gran Premio de Imola en Italia. Entonces, solo quería presentarles este personaje que además de hoy ser el Día del Trabajo, hoy fue el día en el que lastimosamente él falleció. Y desde ese entonces se han mejorado tanto las reglamentaciones y que solo ha habido un último incidente trágico en la Fórmula 1 desde su fallecimiento, que fue con Jules Bianchi. Pero bueno, esa es historia para otro rato. Entonces este fue el piloto será Gabriel Pazmiño. Me encantaría, médico y piloto. Pero bueno, entonces César, por favor, muévenos justamente abajo de la... Exactamente, muchas gracias. Entonces, aquí lo que tenemos son dos tablitas bastante parecidas en ciertas cosas. En la de la izquierda nosotros podemos ver que dice algo criterio inicial, llanas, etc. Esta es una tablita en la cual nos damos cómo se diagnosticaría un lupus, ¿sí? Justamente lo que Juli ya nos vino mencionando, nosotros tenemos probablemente algo más predominante para el lupus, junto con estos criterios clínicos y con los criterios de laboratorio. Entonces, sí estuvo súper bien hecho el approach. Sin embargo, nosotros también tenemos lo que nos dijo Dave al inicio, que es una enfermedad mixta del tejido conectivo. Y para esto nosotros usamos los criterios de Alarcón-Segovia o de los criterios de Kahn. Sin embargo, debemos saber que no está de todo hecho un consenso así a nivel mundial que digamos, sí, usamos estos o estos otros, pero son los que más nos pueden ayudar a ver si es que es una enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, como vimos, tiene más predominio por lupus. Sin embargo, nosotros vemos otros solapamientos que puede presentarse en las enfermedades mixtas del tejido conectivo. Y nosotros algo súper importante es que el criterio de serología para enfermedad mixta del tejido conectivo es esta antirribonucleoproteína, lo cual nosotros teníamos positivo y teníamos súper elevado. No nos decían cuánto estaba elevada, si es que era en proporción 1:1600 o 1:2000. Sin embargo, lo vamos a interpretar como que tenemos el criterio positivo. Entonces, nosotros también vimos que teníamos las manos hinchadas en esta paciente. No teníamos signos de sinovitis, sin embargo, las artralgias podrían ahí medio solaparse, decir que sí, que no. La miositis, por ahí Dave igual nos sugirió que esa CKMB puede ser no solamente del corazón, sino que puede haber sido del músculo en general. El fenómeno de Raynaud, que en efecto sí se presentaba. Y la acroesclerosis, que nosotros también podemos decirlo como esclerodactilia. Entonces nosotros tendríamos el diagnóstico de la serología que está positivo y 3 o más de las características clínicas. Sin embargo, nosotros sí podemos decir que tiene cierta predominancia, ciertas características clínicas que se presentan más con lupus. Entonces es una enfermedad de tejido, es una enfermedad mixta del tejido conectivo, pero que se presenta con un cuadro, por así decirlo, o que predomina esa parte lúpica. Entonces, ahora vamos a ir con el tratamiento que le dieron a esta paciente, que si vemos acá, lo que le dieron es, ya vamos a ir a eso de las grandes imitadoras, no me lo spoilen todavía. Con gusto, pero una cosa antes de pasar allá, entonces este cuadro de un mes es el que nos dices que es con predominio lúpico. Exactamente, sí. Justamente esto es lo que nos viene. Perdón, no, iba a decir si el dolor pleurítico es, o sea, este dolor pleurítico es de una pericarditis, una pleuritis que también se asocia con lupus. Exactamente, y justamente es más frecuente tener la pericarditis antes que una miocarditis. Sin embargo, no nos refirieron nada en lo que podríamos decir, que tiene un frote pericárdico, porque como vimos en la auscultación estaba perfecto. Normal. Tampoco vimos en el electrocardiograma la elevación de ST cóncavo. Entonces, ese es un cuadro un poco raro, que también a mí me dejó medio insatisfecho. A mí me cuadraba este dolor pleurítico más con una pericarditis. Sin embargo, se me quedó también un poco en el aire esa parte. Lamento no poder responder tu pregunta, Dave. No, tranquilo. Pero bueno, entonces, exactamente, todos los pacientes son un mundo único. Entonces, para el tratamiento lo que le dieron fueron corticoides, hidroxicloroquina, micofenolato modifetilo y medicamentos de antifalla cardíaca. La paciente mejoró drásticamente al cabo de semanas y tuvo una fracción de eyección al cabo de 3 semanas del 60%. ¿Alguien que quisiera acotar algo? ¿Por qué se le daría corticoides, hidroxicloroquina? ¿Y qué son los medicamentos de antifalla cardíaca? Charles, si nos puedes comentar un poquito.
Ya. Bueno, o sea, bueno, la hidroxicloroquina en realidad es un fármaco. Justo el otro día vi un meme sobre la hidroxicloroquina, porque se usa de verdad se usa en bastantes cosas. Se utiliza en la malaria, se utiliza en lupus, se utiliza en un montón de enfermedades autoinmunes que de verdad, o sea, más que nada como que ayuda a controlar todas estas enfermedades autoinmunes, porque como tienen un montón de manifestaciones o sea, en bastantes sistemas, ayuda a controlar. De ahí los corticoides igual lo que hacen es inmunosuprimir al paciente o sea, en pacientes en los que su sistema inmune está sobreactuando, ¿no? Está superactivo. De ahí, micofenolato mofetilo es otro fármaco inmunosupresor que ayuda a controlar la respuesta inmune. Y los medicamentos de antifalla cardíaca, bueno, son que ayudan a aumentar la fracción de eyección, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en diuréticos. O sea, bueno, es como un cuadro, un algoritmo para tratarle al diagnóstico, dependiendo de varias cosas, ¿no? Dependiendo si resiste a los fármacos o no, pero como entre estos, los que les puedo decir, están los IECAS, están los diuréticos, están, si es que no sirven algunos, puedes meter, se me fue Tal vez digoxina solo para meter algo por ahí. o sea, sí, ajá, aunque digoxina como que ya te vas un poco luego, ¿no? Pero, o sea, en general, fármacos que buscan restablecer la fracción de eyección del corazón, ¿no? Entonces nos diríamos por lo que vienen a ser los ARAS, los IECAS. Los ARAS. ¿Algo así te refieres? Sí, exactamente. Tenía uno que se me fue el nombre, pero... ¿Qué? Espironolactona también se puede dar. La espironolactona, sí, ajá. Exacto. Exactamente. Muchas gracias, Charles, por tu aporte. Justamente, estos medicamentos de antifalla cardíaca son muy variados y como alguna vez ya vimos, su mecanismo de acción es justamente porque impide el remodelamiento cardíaco y la aldosterona es justamente el producto final que genera este remodelamiento cardíaco. Sí, entonces justamente este tratamiento que le dieron a la paciente era para reducir su respuesta inmune y de esta forma mejoró su cuadro. Y ahora sí, muévete. No, espérate. Y mejor yo voy a subir el cuadrito rapidito. Y listo, ponte al ladito mío, por favor. Y aquí tenemos una cosa que a mí me parece súper interesante porque siempre vamos diciendo cuáles son las grandes imitadoras, ¿no? Entonces me pareció interesante y quizás ustedes me puedan ayudar a ver alguna otra gran imitadora. Pero yo puse aquí 4, en las cuales tenemos a lupus eritreoides que presentaba fotosensibilidad. Pero si es que les decía que tenía fotosensibilidad, como que se me iban a hacer los sapos, y el rash malar, yo les iba a decir sí tiene, entonces me arruinaban el caso, entonces, pero bueno, entonces es una presentación súper heterogénea, súper variada la que puede presentar los pacientes con lupus. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que si bien ahorita nosotros dimos un diagnóstico de enfermedad mixta de tejido conectivo, en los exámenes de laboratorio nunca solicitaron un perfil renal. Y justamente en los pacientes con lupus, las manifestaciones renales y el compromiso renal es súper alto. O sea, es probablemente más frecuente que la miocarditis, que la miocarditis es algo bastante raro. Y para que se queden asombrados, estuvo normal. No tenía alteraciones renales. La tuberculosis, por otro lado, como ya bien vinimos hablando, justamente Carlitos y después César nos mencionaron un poco, también puede presentarse de forma muy heterogénea. Sin embargo, lo que más lo asociamos son a enfermedades pulmonares, esclerosis múltiple en neurología. Yo no he escuchado hasta ahorita un neurólogo que no me presente esclerosis múltiple como la gran imitadora. Entonces, por eso le puse aquí también. Y finalmente, COVID-19, que es gracias a lo que estamos encerrados aquí este día, por lo que no podemos hacer esto presencial. Justamente otra enfermedad súper terrible que nos ha venido azotando ya más de un año y que igual se presenta de distintas formas. Que debemos seguirnos cuidarnos y hacer un énfasis que al menos desde el hoy siempre debemos seguirnos cuidando, usar la mascarilla correctamente
y seguir todas las medidas de bioseguridad. ¿Ustedes alguna cosa que quieran decir de las grandes imitadoras? ¿Algo que les quisieran aportar al caso? ¿Algo que les gustó, que no les gustó? ¿Que quisieran contarnos? Juli, que te veo ahí con cara de sospechoso, cuéntanos. A mí me pareció un caso bien interesante, porque creo que si nos hubieses dado esos datos, o tampoco se nos pasó por la cabeza preguntar si tenía Trash Malar, creo que con eso nos hubiese orientado directamente al diagnóstico. Me parece muy interesante, y además que eso también presentaba algunos factores de riesgo, ¿no? El hecho de que es un paciente femenino y también de 41 años se encuentra en el rango. Como que en ese rato no lo pensamos y más nos basamos en el dolor clorídico. Que pienso que está bien porque al final hay que descartar todas esas etiologías de emergencia médica porque pueden jugarse la vida del paciente. Sí, definitivamente me pareció un caso bien interesante. Nos dio muchas vueltas. Muchas gracias, Juli. Carlitos, cuéntanos tus impresiones del caso. O algo que nos quieras aportar, alguna otra gran imitadora que conozcas. Bueno, a mí no me gusta cardio. Es como de mis puntos bajos, creo yo. Creo que este caso es bastante, no sé, como toma bastantes lados de cómo abordar el paciente. O sea, de verdad como que te lleva por bastantes lados. Tienes como la artritis, tienes el dolor, o sea, te puedes llegar como a confundirte entre pensar que es una emergencia aguda, puedes llegar a confundirte entre si es algo infeccioso, si es que es algo autoinmune, o sea, tienes como bastantes confusores, creía yo, que a la larga eso es lo que te hace crecer, ¿no? O sea, al menos como médico, ¿no? No sé, te afila el razonamiento de los casos, que es algo bastante bueno. Sí, o sea, creo que eso nos pasó, algo que creo que no creo que solo fue mi error, sino el de todo es como asumir que lo que no estaba en examen físico era un pertinente negativo. Entonces, muchas veces como que nos quedamos solo con lo que dicen, lo que nos reportan en el examen físico, porque asumimos que no hay más cosas. Entonces, quizás creo que, y eso es como chance, creo que un bias que tenemos como estudiantes todavía, ¿no? Que asumimos que esto es todo lo que hay. Pero creo que para los próximos casos nos vamos a poner un poco más pilas y pensar en, bueno, ¿qué tal si es que sí hay otras cosas más aparte de esto, ¿no? O sea, como no solo indagar en más cosas, o sea, en más características de lo que se nos reporta, sino también ir un poco más allá, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, si te hubieras preguntado el Rash Malar, capaz teníamos el diagnóstico de entrada, ¿no? Entonces, como muchas veces nos quedamos solo en eso. Muchas gracias, Carlitos. César, cuéntanos. Muy chévere el caso. Igual esto de los anticuerpos saberse es full complicado, entonces es de las cosas que más nos cuesta, creo. Y quería decir que este eco cardíaco que tiene esta fracción de eyección tan baja, sí me sorprende de que no presentó nada de la clínica de falla cardíaca. No tuvo edema, no tuvo disnea, los síntomas clásicos de falla cardíaca, entonces eso me parece interesante. Y agregar que en el COVID también puede darte miocarditis, entonces sí puede complicarse el COVID y por eso debemos cuidarnos. Muchas gracias, César. Y ahora nos dijiste justamente, y te puse aquí como ver las clínicas, enfermedad mixta del tejido conectivo, nos lo dijiste súper tempranamente. Y por si acaso quiero decir a todos, no nos pasamos los casos, les prometemos, no nos contamos absolutamente nada. Dave, tú, ¿cómo maquinaste esto? ¿Cómo tú dijiste podría ser ahí una cosa X, una enfermedad mixta de tejido conectivo así? Porque es algo bastante rebuscado, ¿no? Es una cosa que te venga de primeramente a la cabeza. Cuéntanos un poco cómo le pensaste y también, por favor, tu opinión del caso. Bueno, primero, un caso súper chévere. Justo te iba a mencionar otra gran evitadora, creo que es todas estas enfermedades del tejido conectivo, porque son... o sea, hay que tener bastante consideración los síntomas del paciente, porque algún detalle mínimo nos puede guiar bastante hacia el diagnóstico. Justo tal vez le puedes hacer un poco de suma a la parte del examen físico. Ahí fue cuando di este diagnóstico presuntivo. Es más que nada por la mezcla
de todo lo que hay, porque teníamos características de, sobre todo lupus, que sí es verdad, ahorita que ya lo vemos en retrospectiva, se parece bastante a una presentación de lupus, pero adicionalmente consideré el sistema de inflamación que producen las enfermedades autoinmunes. Y al darnos este dato de esclerodactilia, y justo ahí le relacioné porque no puede ser o solo una esclerosis, porque tiene muchos otros síntomas, y no puede ser solo un lupus, porque, bueno, ya presentamos algo que es súper característico de la esclerodermia o esclerosis, y es la esclerodactilia. Entonces ahí fue cuando las correlacioné y recordé lo que nos mencionaba Foa, de que estas enfermedades se pueden sobrelapar o en sí pueden presentarnos esta enfermedad que tuvo esta paciente, que es súper raro. Pero del resto me encantó el caso, no me lo esperaba para nada y te agradezco bastante. Bueno, yo realmente les agradezco un montón a todos ustedes. Muchas gracias por igualmente hacer este podcast, este proyecto realidad. Verdaderamente tener personas así que metan ganas y que sigan con los proyectos adelante. Yo les agradezco un montón. Me siento muy feliz de haberlos tenido aquí, que le hayan dado así al diagnóstico así casi que de una, como un diferencial ahí X del aire. Yo ahí me quedé sorprendido. Ojalá no se vea mi reacción ahí en YouTube, porque se nota así que me quedé anonadado, me quedé un rato. Bueno, entonces muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos les haya gustado un montón el caso. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, somos @JuniorRounds. Recuerden que también pueden escucharnos a través de Spotify. Lógicamente también estamos en YouTube. Nosotros somos Junior Rounds y es un gusto que nos estén escuchando. Nos vemos. Chao.